personalmente me costó mucho aprender. Tuve que llorar, tuve que fracasar, tuve que caer. Y mira que para que un pastor les diga eso, tuve que llorar, tuve que fracasar, tuve que caer en la vida espiritual para aprender que mi única salida era Cristo. Pero gracias a Dios que yo aprendí la lección bien joven, a golpes, con lágrimas. Y aprendí la lección por un simple motivo. No voy a contar ahora, pero muchos de ustedes han leído mi historia, conocen un poco. Yo nací en una iglesia completamente legalista. ¿Qué cosa es el legalismo? El legalismo es la confianza de salvación en el comportamiento. La confianza de que te vas a salvar porque te portas bien, porque cumples todo, porque guardas todo, porque sigues todo. Ese es un peligro terrible. Entonces tú te podrías hacer una pregunta: pastor, ¿cómo puedo saber si soy legalista? Es simple. Cuando tú andas mirando la ropa, andas mirando el cabello, andas mirando la comida de las personas, anda a tu cuarto, cierra la puerta, arrodíllate y llora a Dios hasta que te ayude a entender el Evangelio. La vida cristiana no se puede fundar en cosas, en comportamiento, en buena conducta. Ahora, yo no digo que la buena conducta no importa, porque anoche les dije, yo supongo que yo debo estar portándome bien, porque si no ya no sería pastor. Si me dejan ser pastor, debe ser porque me porto bien. Pero es que la razón de mi vida no es portarme bien, no puede ser. La razón de la vida de un cristiano no puede ser portarse bien. Tiene que ser no decepcionar al Señor Jesús, no fallar al amor de mi vida, que es Cristo. Lo encontré, me amó, me curó, me ayudó, le dio sentido a mi vida. No quiero fallarle, no quiero separarme de Él. Y entonces viene aquí, porque hay mucha gente que cuando me escucha hablar así, o cuando lee algunas citas maravillosas del Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo, porque si alguien me ayudó, ya les dije ayer, a entender justificación por la fe y la salvación por la gracia, es Elena de White, en un librito llamado El Camino a Cristo. Y en ese librito ella dice lo siguiente, mira, dice así, que perderse es más difícil que salvarse. Mira, perderse es más difícil que salvarse. Porque ella dice así: ¿podrá el hombre resistir? ¿Podrá el hombre decir no? ¿Podrá el hombre huir? Sin embargo, si no lo hace, será salvo. Ahora te voy a explicar lo que ella está queriendo decir. Lo que ella está queriendo decir es que para perderte, tú tienes que un día mirar a Jesús y decirle: sí, Señor, escúchame bien, ¿me estás oyendo? Bueno, entonces escucha lo que te voy a decir. Yo no quiero salvarme, yo quiero perderme, déjame tranquilo. Porque si tú no haces eso, Jesús te va a salvar. Eso es tremendo. Que para perderte tienes que llegar al punto de decirle a Jesús: Señor, déjame perderme porque yo no quiero salvarme. Porque si no haces eso, Jesús te va a salvar. Los teólogos le llaman a eso la atracción de la cruz. Pero yo les estoy hablando fácil, yo no quiero entrar en la teología complicada. Pero los teólogos hablan del poder de atracción de la cruz, que la cruz te atrae, es como un imán y te atrae a la salvación. Y para no salvarte tienes que agarrarte de cualquier cosa, porque si no el poder de atracción de la cruz te lleva a la salvación.
El problema es que nosotros nos hemos olvidado de la gracia maravillosa de Cristo y hemos comenzado a hacer descansar nuestra confianza de la salvación en las obras, en el comportamiento, en la comida, en la ropa, en el cabello. Si hago esto, si no hago esto. Eso para Jesús es construir en la arena. Pero Él dice que el hombre prudente construye en la roca, y la roca es Cristo. Solo hay una roca. La roca no es la ropa. La roca no es el cabello. La roca no es el cinema. La roca no es la comida. La roca es Cristo. Pastor, ¿quiere decir que todas las otras cosas no importan? Importan. Porque ahí está el otro peligro. Hay gente que lee esas cosas lindas del NJA y escucha temas de justificación por la fe, de la gracia, y entonces comienzan a decir así: ¿está viendo? No importa cómo uno vive. Entonces está viviendo en adulterio y no se preocupa. Dice: sí, yo estoy salvo en Cristo, pero está en adulterio. Yo estoy salvo en Cristo, pero sigue metiendo veneno a su cuerpo. Yo estoy salvo en Cristo, pero no le interesa para nada el sábado. Yo estoy salvo en Cristo y transgrede la ley de Dios. Ese es el otro extremo de gente que no ha entendido lo que es estar en Cristo. Y ahora van a entender por qué leí el texto de esta mañana. Porque si hay una verdad cristalina, contundente, es que al lado de Jesús es imposible pecar. Entonces, si al lado de Jesús es imposible pecar, lo que tienes que hacer es usar la poca fuerza de voluntad que tienes, porque tienes, aunque tú digas que no tienes fuerza de voluntad, tienes. Y vas a usar la poca fuerza de voluntad que tienes para no separarte de Jesús. Porque al lado de Jesús no hay lugar para el pecado. Entonces déjame explicar. Vamos a leer el texto de nuevo. Ya no vamos a leer, ya lo leímos. Voy a explicarles el texto. Dice que un día Jesús estaba yendo con sus discípulos a Capernaum. Y estaban yendo todos en grupo, así, caminando felices. Y de repente Jesús notó que los discípulos se quedaban para atrás, se separaban de él. Jesús comenzó a caminar más despacio para ver si lo alcanzaban. Y se dio cuenta que cuando él disminuía el ritmo, ellos también disminuían. Entonces Jesús se dio cuenta: no, estos quieren quedarse separados de mí. Y Jesús siguió adelante y ellos atrás, y conversaban animados entre ellos. Entonces, cuando llegaron a Capernaum, dice el texto, que Jesús los reunió y les hizo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué cosa ustedes estaban hablando en el camino? ¿Por qué no querían que yo les oiga? ¿Por qué se quedaron para atrás? Y el texto dice que ellos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque en el camino habían practicado el pecado favorito de ellos. Ahora, el pecado favorito de ellos para nosotros no es pecado. Es decir, creemos que no es pecado. ¿Cuál era el pecado favorito de ellos? ¿Cuál era el pecado de los discípulos? No era adulterio, no era homosexualismo, no era comer carne de puerco. El pecado favorito de ellos, ¿cuál era? El orgullo. Porque ¿qué es lo que habían discutido en el camino? ¿Quién de nosotros va a ser el primero? ¿Quién de nosotros es mejor? ¿Quién de nosotros vale más? Y eso para nosotros no es pecado, porque, querido, yo siempre digo, bromeando, en una junta de iglesia, muchos de ustedes ya han participado en juntas de comisiones de nombramiento, ¿no? En la hora del nombramiento, ahí están buscando el anciano de la iglesia, y hay 3 nombres: Pedro, Juan y María, porque ahora tenemos ancianas también. Pedro, Juan y María. Y no sabemos a quién vamos a nombrar. Observaciones, y ahí todos comienzan a hacer las observaciones. Y uno dice: sí, Pedro, miren,